Buenas tardes, damos inicio a este programa especial de Semana Santa, donde estaremos hablando sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. El sacrificio de Cristo para muchos es un misterio. Por lo tanto, este programa tiene la finalidad de aclarar todo lo relacionado a su muerte como su resurrección. Mi nombre es Verena Bedoya y estaremos haciendo unas preguntas relacionadas a este tema al pastor Eduardo. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo está, Pastor Eduardo? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Saludos a los que nos están viendo en esta hora. Okay. Pastor, nuestra primera pregunta para iniciar este programa está relacionada con el sacrificio, básicamente con el sufrimiento de Cristo. Muchas personas se preguntarán, sobre todo para esta época de Semana Santa, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir de la manera que sufrió? ¿Es que realmente era necesario todo ese padecimiento, todo ese dolor, todo lo que él tuvo que pasar en el momento de su muerte? Mira, para entender el sacrificio de Cristo, nosotros necesitamos dejar de pensar en términos meramente humanos y ver el sacrificio de Cristo bajo una perspectiva bíblica. En primer lugar, la muerte de Cristo no fue un accidente, fue la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la muerte de Cristo no fue algo que sucediera y que Dios no estuviera al tanto, sino que Dios lo planificó por medio de malos hombres lo que su Hijo iba a padecer. En pocas palabras, el sacrificio de Cristo fue planeado desde la eternidad pasada por Dios Padre. Eso es lo que la Biblia nos dice. Te voy a leer unos versículos que nos menciona precisamente lo que yo te acabo de explicar. Dice Hechos capítulo 4, verso 27, lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Observa lo que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En el capítulo 2, verso 23, nosotros también encontramos que dice lo siguiente: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué quiere decir estos dos versículos? Nos indican que Dios había planeado el plan de redención desde antes. O sea, la muerte de Jesús no fue algo que el Señor Padre, Dios Padre, hubiera dicho: híjole, necesito un plan B. Okay. No fue así. Estos versículos nos indican que el autor intelectual del sacrificio de Cristo fue Dios Padre. Lo que acabo de decir es de que fue Dios quien tomó a su Hijo y lo puso allí. Okay. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si te voy a leer otros textos que mencionan precisamente cómo el sacrificio de Cristo estaba y siempre ha sido parte de la voluntad de Dios y del plan perfecto de Dios en la redención. Dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Observa cómo dice: Jehová quiso. Fue dentro de la voluntad de Dios, quiso, era necesario, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
En el Nuevo Testamento, Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice Romanos capítulo 8, verso 32. Ahí nos da la misma idea, Dios lo puso ahí. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que también lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero observa cómo dice, sino que también lo entregó. Okay. O sea, Dios lo entregó, Dios lo puso allí en la cruz. En Romanos 3:25 menciona también este texto lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la muerte de Cristo nosotros necesitamos verla bajo una perspectiva bíblica, donde la Biblia enseña que fue la voluntad de Dios que muriera Cristo. Y nosotros necesitamos entender en este periodo de Semana Santa por qué Cristo murió. Muchos se ponen a pensar de una manera pues a nivel humano, en el sentimentalismo, por ejemplo, cuando decimos, ¿por qué sufrió todo eso? ¿Por qué pasó todo eso? Eso solamente nos muestra que Dios toma en serio el pecado de la humanidad. Exacto. ¿Por qué razón? Porque por causa del pecado, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Y a muchos se les olvida que Dios no solamente es un Dios de amor, sino que también es un Dios justo. Exactamente, pastor. Usted, ahora que nos explicaba todo lo que nos decía, hace referencia aquí en sus últimas palabras de que Dios es un Dios justo, ¿no? ¿Y cómo nosotros podríamos entonces relacionar ese amor de Dios que está en Juan 3:16 con ese carácter justo de Dios? Mira, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque muchos afirman que por el hecho que la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, está obligado a perdonar a todos. Y eso no es así. La Biblia menciona que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se ha dado a conocer con un carácter justo, lo cual indica que las acciones de Dios son correspondientes o van a corresponder de acuerdo a lo que Él es en esencia. La Biblia dice en Números 14:18 que Él no va a dejar pasar por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir? Que Dios, al ser justo, va a actuar en consecuencia a lo que Él es en esencia. No puede declarar inocente al que es culpable. Exacto. La misma palabra justicia se define como darle a cada quien lo que merece y lo que corresponde. Lo que implica que Dios, al ser justo, le va a dar al hombre lo que corresponde. ¿Qué corresponde? La Biblia señala en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. El hombre merecía la muerte. Ahora, cuando nosotros miramos el sacrificio de Cristo, nosotros podemos ver el equilibrio perfecto entre el amor de Dios y su justicia. ¿Por qué razón? Porque vemos que el amor de Dios no está por encima de la justicia de Dios, porque a muchos se les olvida que Dios es un Dios justo. Exactamente. Y de hecho, escuchamos muchas veces decir que Dios simplemente es amor, pero olvidamos la otra parte, ¿cierto? Y se me olvidó señalar algo que es importante. Sí. Lo que es importante es que Cristo murió básicamente por dos razones. Exacto. Murió por amor, pero también murió para satisfacer la justicia de Dios. Ok, pastor, ok. Entonces, tomando lo que usted nos está explicando, muy interesante esa parte donde dice de que Jesús murió por amor, pero también murió para satisfacer la justicia de Dios. Y yo me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando en esta tarde, que están viendo la emisión en esta tarde, entenderán lo que es ese sacrificio por amor, entenderán eso del sacrificio de Jesús por amor, al morir, pero se estarán de pronto preguntando, o posiblemente es la primera vez, pastor, que escuchan hablar de esto de la justicia de Dios. ¿A qué se refiere la justicia de Dios? Mira, esa es una pregunta muy interesante que en lo personal me apasiona el tema de la justicia de Dios. Okay. ¿Por qué razón? Porque mira, este término de la justicia de Dios en la Biblia se usa para referirse a dos cosas distintas. Son dos cosas distintas que se relacionan entre sí, pero sí hay que marcar su diferencia. Por ejemplo, en primer lugar podemos mencionar que la justicia de Dios se refiere al atributo justo de Dios. La palabra atributo nosotros la podemos definir como todo aquello que Dios ha dado a conocer de Él mismo. Okay. Y una de esas cosas que Dios ha dado a conocer de Él es que Él es justo. Y sí es importante señalar que en base a eso Él va a actuar conforme a lo que Él es. O sea, actos justos.
Eso es en serio propio a su funciona. carácter. Exacto. Ok. Ahora, el segundo punto que nosotros necesitamos señalar de la justicia de Dios es que apunta hacia una posición. ¿A qué me refiero con esto? Te lo voy a ilustrar con el Génesis, con Adán y Eva. Ok. Adán y Eva, estando en el huerto del Edén, ellos tenían una relación íntima con Dios. Ellos estaban posicionalmente en una relación correcta con Él. ¿Qué ocurre cuando ellos caen en pecado? Ellos caen en pecado y son colocados fuera del huerto del Edén. O sea, posicionalmente fueron colocados, fueron movidos de la relación correcta con Dios por causa del pecado. Y ese es el problema de la humanidad. Ok. Dice Romanos 3:10, te voy a leer Romanos 3:10, porque la Biblia dice que todo el ser humano, todas las personas, no estamos en una correcta relación con Dios. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Dice ahí Romanos 3:10, te voy a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero comienza el verso 10, no hay justo ni aun uno, lo cual nos ubica a toda la humanidad, no hay una persona justa. ¿Qué implica eso? Que posicionalmente no están en una correcta relación con Dios. Regresando al segundo término o a la segunda acepción que se utiliza en la Biblia para referirse al término justicia de Dios, estamos hablando que señala una posición. Cuando hablamos de la justicia de Dios, se refiere a la posición justa que Dios demanda de todo aquel que quiera acercarse a Él. Por ejemplo, viene, no sé, Pepito, quiere acercarse a Dios. Exacto. Pero Pepito dice la Biblia que está destituido de su gloria porque hay pecado en él. Eso. No tiene una posición justa con Dios. Entonces, para que él se pueda acercar a Dios Padre, necesitas tener una posición de justo, algo que no puede tener por él mismo. Regresemos al huerto del Edén para explicar un poco más esto de la justicia de Dios en el caso de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿qué sucede? Ellos lo primero que hacen es verse, hijo, estamos desnudos. O sea, de alguna manera se abrieron sus ojos y ¿qué hicieron en consecuencia? Buscaron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Exacto. Fíjate cómo son las cosas. Eso refleja lo típico del ser humano. Ajá. El ser humano siempre ha buscado por sus propios medios querer favorecerse a Dios, o sea, querer agradar a Dios, querer religarse a Dios, pero bajo sus propios términos y medios. De hecho, la palabra religión es lo que significa de latín religare, Okay. volver a unirse a su creador, pero por sus propios medios. Okay. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y las religiones. Las religiones es el buscar religarse a Dios bajo sus propios medios, que son obras, buena conducta, etcétera, etcétera. Y el cristianismo es venir al Padre, pero no bajo nuestros medios, sino bajo los medios que Dios mismo estableció. Okay. Y ahorita te decía acerca de Adán y Eva. Adán y Eva se pusieron hojas de higuera, que representan las obras de uno para poder tener una posición justa delante de Dios. Sí. Cuando viene el Señor, ellos se escondieron. Y el Señor les dice, oye, ¿dónde andas? Es que vi que venías y como yo estaba desnudo me escondí. ¿Qué le dice? Comiste del fruto que te dije que no comieras. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le quita esas hojas de higuera y los viste con pieles de animales. Ahora, ¿de dónde sacó el Señor esas pieles de animales? Es obvio que tuvo que sacrificar un animal para poder usar las pieles y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahora observa esto. Cuando Jesús va caminando, Juan el Bautista lo mira a distancia y dice Juan 1:29, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, ese animal que Dios en el Génesis, en el huerto del Edén, tuvo que sacrificar para cubrir la desnudez de Adán y Eva, tipificaba o simbolizaba, apuntaba a Cristo. A Cristo. Entonces, claro. Esas pieles de animales con las que ahora cubre a Adán y Eva, ¿qué simbolizan? Simbolizan la obra de Dios. Por eso comenzamos, y te decía al inicio, que la muerte de Cristo no fue ningún accidente,
fue la obra de Dios. Dios mismo fue el autor intelectual, Claro. porque era el único medio que Dios podía aceptar para poder justificar pues, a todos aquellos que de alguna manera estamos destituidos de su gloria. Ahora, el asunto es esto. ¿Cómo podemos definir el término justicia de Dios en lo que acabo de ilustrar con Adán y Eva y las pieles? Lo podemos definir de la siguiente manera. Es la ira de Dios sobre el inocente, que es el animalito, para proveer cobertura al culpable, que era Adán y Eva. Exacto. Entonces, la justicia de Dios, en su segunda acepción que podemos encontrar en la Biblia, básicamente es esa. El juicio de Dios sobre el inocente, en este caso Jesucristo, con el fin de proveerle cobertura ¿a quién? A todos aquellos que posicionalmente no estábamos en una relación correcta con Dios. Exacto. Eso es lo que la Biblia dice. Te voy a leer un pasaje que lo encontramos en 2 a los Corintios, capítulo 5, verso 21, donde habla precisamente de la justicia de Dios. Este texto parece como que un poco difícil de digerir, pero tiene la idea de lo que yo te acabo de decir. Dice así: al que no conoció pecado, o sea, hablando de la persona de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, esa posición justa que nosotros no podíamos tener, ahora la obtenemos a través de Cristo. Que Él tomó nuestra posición. Así es. Te voy a leer este mismo pasaje en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar, escucha esto, en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, la justicia de Dios apunta a una posición que Dios demanda que todos los seres humanos deban de tener para poderse acercar a Él. Y es esa posición justa que viene solo a través de la persona de Cristo Jesús. Que a través de Jesucristo realmente solamente viene esa posición. Así es, sí, aparte de que pues la Biblia es muy clara, ¿no? Él es el único medio, el único intermediario, el único sumo sacerdote por medio del cual podemos ir al Padre. Exactamente. Pastor Eduardo, para ir un poco ya finalizando nuestro programa por el día de hoy, quería hacerle esta pregunta, ya que estamos hablando de la justicia de Dios. Usted nos está explicando en qué consiste y nos está diciendo de que efectivamente hay dos tipos de justicia de Dios y que no deberíamos confundirlas, ¿no? Nos habla de que hay una que es propia del carácter de Dios, es como atributo de Dios, y la otra que es la justicia de Dios posicional, que es la que nos dice que tenemos a través de Jesucristo. ¿Cómo se podrían relacionar estas dos justicias? La posicional con la propia del carácter de Dios. Mira, esa es una excelente pregunta. Al no entender esto que tú me estás preguntando, la gente en general asume que Dios al final, al ser un Dios tan bueno y lleno de amor, va a aceptar al mundo entero. Pero ellos asumen eso porque no entienden que Dios ha dado a conocer como un Dios justo. Hace rato definí lo que es atributo. Atributo es todo aquello que Dios ha dado a conocer de Él. Y Él se dio a conocer como un Dios justo. ¿Qué implica esto? Esto implica que las acciones de Dios van a ser o van a corresponder de acuerdo a lo que Él es. Él no puede darse a conocer, yo soy un Dios justo, y actuar injustamente. Correcto. Si nosotros tenemos eso en mente y tenemos en mente la siguiente pieza, por llamarlo así, del rompecabezas, de que hace rato veíamos en Romanos 3:10, de que el hombre está destituido de la gloria de Dios, eso nos muestra que el hombre está mal parado delante de Dios. ¿Cómo es que el hombre puede entrar a una relación con un Dios que es santo? Cuando la Biblia dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué implica eso? Desde el Antiguo Testamento, Dios, que se dio a conocer a su pueblo, buscó al pueblo de Israel, lo escogió a él y hasta la fecha sigue hablando a la humanidad, siempre se ha dado a conocer como un Dios santo. Y Él manda, incluso al pueblo del Antiguo Testamento les dijo, vosotros seréis santos porque yo soy santo. O sea, todos aquellos que de alguna manera busquen tener relación con Dios deben de tener una posición. ¿Por qué? Porque Él es justo. Entonces ahí empezamos a ver esta relación. Dios es justo,
Por lo tanto, Él demanda que la persona tenga esa posición justa. Ahora, te lo voy a ilustrar con un ejemplo secular. Ok. Supongamos que una persona, no sé, Leonardo, llega a su casa y al entrar, lamentablemente, ve una escena terrible. Ve a su esposa que perdió la vida, asesinada, ve a sus hijos también, y de repente escucha que atrás de la casa hay un movimiento, hay ruido. Él va a la casa, va a buscar qué es lo que sucede y mira que se encuentra el asesino. Y el asesino sale por la puerta trasera y sale huyendo. Pero el esposo, al ver la escena, sale corriendo a buscar a atrapar al asesino. Consigue atraparlo, lo somete y lo lleva ante el juez, ¿no? Ante la policía. Resulta que estando este asesino ante el juez, ya estando en el juicio, el juez se pone de pie y le dice, ¿sabes qué, Leonardo? Soy un juez lleno de amor. Y como soy un juez lleno de amor, te voy a declarar inocente. Puedes salir, eres libre. Ujú. ¿Qué pensarían qué pensarían las personas de ese juez? ¿Qué pensaría el esposo de ese juez? Claro. Pensaría que el juez es tan corrupto, tan perverso, tan malo como el mismo asesino. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Ahora, ¿qué nos ilustra esto? Esto nos ilustra que Dios sería este mismo juez si Dios no paga o castiga el pecado. Mira, no podemos nosotros olvidar que existe la justicia divina, ¿no? La justicia que podemos decir práctica, ¿no? En el sentido de que, como hace rato te decía, la palabra justicia se define darle a cada quien lo que merece y lo que corresponde. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué merecía el hombre? El hombre merecía la muerte. Porque hemos pecado. Dios no puede decirte, ¿sabes qué? Eres inocente sin tener que pagar por lo que Él merece. Ahora, ¿quién pagó lo que Él merece? La Biblia dice que lo pagó Cristo. En la cruz. Es por eso que Él puede declararnos o podemos acercarnos a Él porque alguien ya pagó por nuestro lugar. La sentencia que Dios estableció por el pecado fue suplida por Jesucristo. Una de las cosas que no podemos nosotros pasar por alto es que a pesar de que la Biblia dice que Dios es amor, su amor no está por encima de su justicia. Hay un equilibrio perfecto y lo vemos en la cruz de Cristo, como hace rato decía. Es el amor de Dios lo que lo motivó a que en la persona de Cristo la justicia que Él demandaba por el pecado fuera satisfecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que la justicia demandaba por el pecado, que era la muerte, Cristo la padeció por nosotros. Ahora, la única persona que ha llevado una vida justa, sin pecado, ha sido Él. Cristo. Él cuando nació nunca violó un solo mandamiento. Siempre fue obediente al Padre. Llevó una vida justa, santa, sin mancha, inmaculada. Él, llevando esa vida santa, se ofrece en sacrificio estando en la cruz a Dios. Ahora, estando en la cruz, Él absorbe la ira de Dios. Cuando la ira de Dios es derramada sobre el Hijo, como ya lo oímos en Isaías 53:10, Dios lo puso ahí. ¿Por qué? Porque la demanda de la justicia tenía que ser satisfecha en una persona justa. Ningún ser humano hubiera podido satisfacer la justicia en él mismo porque se encontraba en pecado. El sacrificio que tenía que ser ofrecido tenía que ser perfecto. Y esa vida perfecta solamente una persona la llevó, que fue Jesús. Él, al morir en la cruz, absorbe la ira de Dios, se ofrece en sacrificio, y es en Él, en la persona de Cristo, en que la justicia que Dios demanda por el pecado fue satisfecha. Ahora, ahí es lo interesante de esto y lo más hermoso, que esa justicia que llevó Cristo estando en vida, ahora nos la da a nosotros. Nos la da a nosotros, pero la da a aquellos que responden a través del arrepentimiento. O sea, no es de que, sea una salvación universal. No, sí es una salvación que está al alcance de todos, pero podemos decir que se encuentra limitada a aquellos que responden de una manera positiva a Dios. Debe haber un arrepentimiento previamente. Porque el arrepentimiento es volverse a Dios.
es ver que han Exactamente. ofendido a Dios. ¿Cómo Exactamente. pueden recibir la salvación si no se han dado cuenta que su manera de vivir ha ofendido a Dios? ¿No? Exactamente. Te voy a leer un pasaje que se encuentra en Filipenses 3:9, que nos ilustra perfectamente lo que te acabo de mencionar. Y es un pasaje que habla precisamente de la justicia de Dios que es impartida a nosotros. Dice ahí Filipenses 3:9. Te voy a leer, voy a leer desde el 8 para tener un poco este contexto. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero observa esto: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este mismo versículo te lo voy a leer en otra versión que tengo aquí, que es, en primer lugar, la Nueva Traducción Viviente. Este versículo de Filipenses 3:9 dice así: y llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Amén. Pues la forma en que Dios nos hace justos, delante de Él se basa en la fe. Hay otra versión que es la versión de las Américas que dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Una de las cosas que nosotros y las personas que nos están observando y viendo este especial de Semana Santa es que ellos deben de ver que la única manera de poder llegar a tener relación con Dios, una manera personal, íntima, es solamente recibiendo la justicia que Dios nos da, Que Dios nos da. por los méritos de Cristo. Así es. Esa justicia nos coloca en una posición correcta con Dios. Exactamente. Pastor Eduardo, no quiero dejar así como un poquito abierta la cuestión. Quisiera preguntarle, usted hablaba ahorita del arrepentimiento. Sí. Para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando también, muchos se dirán, ¿no? Pero ¿arrepentirme de qué? Soy un buen papá, soy un buen esposo, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Me parece que llevo una vida propia. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿O en qué deberíamos arrepentirnos? ¿De qué se debe arrepentir el hombre? Esa es una buena pregunta, porque muchos, como dices, ¿no?, deducen los mandamientos de Dios en términos concretos. ¿A qué me refiero? Ellos dicen: yo soy bueno porque no he matado a nadie, porque físicamente o literalmente no he matado a alguien. Pero Jesucristo, cuando vino, sobre todo en Mateo 5, él menciona que las personas no son asesinas no solamente por el hecho que no lo hayan hecho físicamente, sino él menciona que todo aquel odio en nuestro corazón albergado en contra de alguien, cualquier ofensa en contra de alguien, resentimiento, nos convierte en asesinos delante de Dios. Entonces, lo que el Señor nos muestra es que los mandamientos de Dios regulan tanto las acciones como las actitudes del corazón. Él mismo dijo: no solamente es adúltero el que se acuesta con alguien, sino el que piensa mal en la mente, ¿no? Exacto. O sea, básicamente los mandamientos regulan también las intenciones del corazón. La gente no se considera mala porque al final ellos, vuelvo a repetir, reducen los mandamientos en términos concretos, pero a la larga, a los ojos de Dios, como leímos en Romanos 3:10, hemos pecado. Todos en algún momento han dicho una mentira. Todos en algún momento han tomado algo que no es suyo. Todos en algún momento han pensado mal. Todos en algún momento han tenido en su corazón odio hacia alguien. Hay personas que dicen: mira, si yo pudiera lo matara. Entonces, al final, nuestra vida práctica y de la que vemos alrededor de nosotros, incluso nuestra vida como ejemplo, nos muestra que hemos pecado en alguna forma. Y que debemos arrepentirnos entonces cada día, ¿cierto? Sí, y arrepentimiento no solamente implica llorar. Arrepentimiento no solamente implica hacer un acto, ¿no?, literal de decir: bueno, yo entrego mi vida a Dios. No, va más que eso. Implica un volvernos a Dios. Exacto.
¿no? Porque de hecho eso significa arrepentimiento, volverse a Dios, dejar nuestros caminos que llevábamos para seguir los caminos que le agradan a Dios. Pero esta vida solamente viene cuando nosotros recibimos la justicia de Dios. O sea, lo que quiero decir es que la entrada a la vida cristiana es pasar por la puerta del arrepentimiento y por la puerta de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, recuerden, nos coloca posicionalmente en una relación correcta con Él. Y solamente esa posición correcta viene a través del sacrificio de Cristo. Exacto. Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Cristo murió para satisfacer la ira de Dios, porque había una ley que había que ser satisfecha y que exigía la muerte de todo individuo que hubiera pecado, que somos todos, pero Cristo satisfizo la justicia o la demanda de la ley. Exacto. Entonces ahí vemos el equilibrio entre el amor y la justicia. Por eso mencioné que Cristo murió por dos cosas, por amor, pero también para satisfacer la justicia de Dios. Bueno, Pastor Eduardo, muchísimas gracias por haber respondido a todas estas preguntas que son necesarias para poder continuar, ¿no? Y sobre todo en esta época de Semana Santa. No, al contrario, espero que haya sido de mucha edificación para los que nos están viendo y sobre todo un llamado a reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios. Si realmente tenemos una posición en la justa y si no, pues venir en arrepentimiento a Dios, que Él está dispuesto a proporcionarla a todos aquellos que vengan en arrepentimiento. Así es. Bueno, hemos terminado por el día de hoy nuestra primera emisión especial de Semana Santa. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida. Los esperamos en una próxima emisión. Dios les bendiga.